1 hasta el 18. Segunda de Timoteo. Esperaría que cada uno haya traído su Biblia. El que pase por ahí y no tenga Biblia, lo sacamos de la iglesia. Mi mamá ya está preguntando, ¿se me quedó la Biblia? Pastor, y su madre también se saca, sí, la sacamos también. Si no trajo Biblia. Muy bien, damos gracias a Dios por la vida de nuestros padres, amén. ¿Cuántos bendicen a sus papás? Diga: Señor Jesús, gracias por la vida de mis papás. Ay, Rey. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 18. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. 1 del 1 al 18. Muy bien, ¿los niños ya salieron? ¿Sí? Muy bien. Dice, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Déjeme por favor a esta salutación hacerle, no una explicación, porque ¿quién soy yo? De lo más insuficiente que hay para darla. Pero está hablando el apóstol Pablo, está escribiendo, y él se denomina apóstol ¿de quién? O sea, un servidor ¿de quién? De Cristo. A propósito, el último de los apóstoles, ¿no? Por si se encuentra por ahí con uno. Hágame el favor, es que hay tanto demente hoy. Bueno, sigamos, no me vayan a hacer hablar. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, él es apóstol, ¿por qué? Porque él se puso, porque él se autonombró. ¿Qué dice entonces su Biblia? No me mire o no respondo. ¿Qué dice su Biblia? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios, no porque él se autonombró. Es que hoy hay tanta cosa loca, hermanos. Ahora, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Según qué? La promesa de la vida que es ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, Pablo aquí reconoce que él es apóstol, pero es apóstol por la voluntad de Dios. Pero una voluntad de Dios que está fundamentada en la promesa, una promesa de vida que es ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, si decimos Pablo por la voluntad y que es en Cristo Jesús, Pablo fue apóstol sí por la voluntad, pero sabes, cuando hablamos de la voluntad, y en este caso Pablo lo vamos a ver, Pablo fue apóstol y el Señor le permitió escribir 13 epístolas. ¿Saben por qué? Por pura gracia. Entonces tengan cuidado si se encuentran con un apóstol en Transmilenio. Tengan mucho cuidado. De hecho, si alguien te dice apóstol, hay 3 referencias para validar un apóstol. Primero, haber caminado con Jesús o haber recibido instrucciones ¿de quién? De Jesús. ¿Pablo la recibió? Sí, tuvo un encuentro personal con Cristo. Amén. Haber escrito o haber estado referido en la Biblia. Entonces te encuentras con un apóstol en Transmilenio, que él te diga que es apóstol, dile: muéstrame dónde está tu carta. Si no está la carta, pues ni modo, ¿no? ¿Cierto? Entonces lo primero es haber tenido una instrucción de Cristo. Segundo, haber escrito ¿qué? Y tercero, por lo menos que tu nombre o el nombre del apóstol se encuentre ¿qué? Referenciado acá. Amén. Si no es, y él dice ser apóstol, tenga la plena seguridad, se lo digo abiertamente, es un vulgar mercachifle. Sigamos. Espero no haber ofendido a su padrino. Doy gracias a Dios. Bueno, ¿le escribe a quién? A Timoteo. ¿Cómo le dice? Amado hijo, gracia. Wow, y el apóstol, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué hacía Pablo? Se acordaba. ¿De quién? De Timoteo. Y cuando se acordaba, ¿qué hacía? Oraba. Cuando oraba, cuando quería, cuando le parecía, como quería, de pronto, quizás, tal vez, quién sabe, pudo ser. No. ¿Qué dice? De noche y día. De noche y de día. Vamos a ver entonces ahorita en nuestro desarrollo de nuestra enseñanza qué es lo que nos quieren enseñar hoy. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿La fe no qué? O sea que la fe de Timoteo era ¿cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo era la fe de Timoteo? Genuina, o sea, era no fingida, era genuina. ¿Era qué?
auténtica. O sea, tenía esencia. ¿Tenía qué? Esencia. O sea, como diríamos, ¿se acuerdan el personaje que les dije cuando les servían? ¿Tenía qué? ¿Tenía qué? Esencia, tenía fundamento. La fe de Pablo era una fe con fundamento. Y dice la palabra, la cual habitó primero en tu abuela ¿qué? Loída, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Desde dónde empezó a tener el fundamento Timoteo en su fe? ¿Desde dónde empezó? Diga, no, desde su abuela no, la mía no vive ya. A ver, ¿desde dónde empezó? Escuche, empezó desde la casa. ¿Desde dónde? Mire, papá y mamá, lo mejor que usted puede hacer por sus hijos hoy es poner el fundamento, los principios y las verdades bíblicas en sus hijos. Y que en sus hijos, también en sus nietos. Amén. Pero pongan los fundamentos, hermano. No le deje eso solo a la iglesia. Vienen y nos dejan los niños. Algunos tenían por costumbre, los dejaban y se iban para la cafetería. Y esperaban después a ver cómo salían los niños. Y algunos se ponían bravos que porque no les mandábamos tareas para la casa. Continúa el apóstol. Y dice la palabra. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Imposición de mis manos no significa lo que vemos hoy, ¿no? Sean cuidadosos. Bueno, y no voy a hablar más de esto para no causar cierto malestar en algunos que quieren que uno les ponga la mano, que ganas no me faltan. Pero cuando habla de imposición de manos, habla de enviar. ¿De qué? De enviar. O sea, se preparaba al discípulo y al discípulo se le decía, ve. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso significa imposición de manos. Imposición de manos significa animar. ¿Qué significa? Animar. Ve. Ya te enseñé, ahora ve. Amén. ¿Vamos bien? Muy bien, sigamos. Ay, hermano, se ha tergiversado tanto. Pero sigamos, qué bueno aprender así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía. Sino, es un término de qué? De contraste. Sino de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, subraya ahí, si usted bien tiene desde su Biblia, el término poder. ¿Cuál? Poder. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el ¿qué? El poder. ¿De quién? De Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Quién qué? Nos salvó. Muy bien. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuchen, si hemos sido salvos, amados santos, no hemos sido salvos por nuestras obras. ¿Me estoy haciendo entender? No hemos sido salvos por nuestras obras, porque las obras en sí no salvan a nadie. Las obras son consideradas como trapos de inmundicia, de acuerdo a la carta al capítulo 3 de Juan. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y cuando somos salvos por gracia, a partir de ese momento sí que hacemos ¿qué? Obras. Lo que quiero decirles es que lo único que tú has aportado para tu salvación, ¿sabes qué es? Pecado. No has aportado nada, sino solamente pecado. Solamente aportaste pecado. Dicho esto, amados santos, continuamos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por causa de quién? ¿O de qué? Del evangelio, del cual yo fui constituido predicador. Dice fue constituido, o sea, fue formado como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice fui formado, o sea, Pablo no fue apóstol porque alguien lo sopló. No, Pablo fue apóstol porque alguien que lo formó. Después de que tiene un encuentro con Jesús, Pablo pasa 3 años, escucha, 3 años cuando tú vas al contexto histórico de Pablo, 3 años aprendiendo. Y continúa ahí.
del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es que poderoso tiene que ver con, este es un pronombre que tiene que ver con poder, poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y le dice, le hace una recomendación a Timoteo, versículo 13. ¿Cuál es? Retén la forma de las sanas palabras que de mí, ¿de quién? De mí oíste, en la fe y amor que es en quién. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Bueno, de todo se ve, ¿no? En la iglesia y de todo se ve en el cristianismo. Figelo y Hermógenes abandonaron a Pablo. Pero tenga el Señor misericordia de la casa de quién. Diga, de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de qué. ¿No se avergonzó de qué? De mis cadenas. ¿Sabe que Onesíforo, ¿sabes qué significa Onesíforo? Onesíforo significa portador de utilidad. O sea que Onesíforo era considerado por Pablo un creyente ¿qué? Útil. ¿Un creyente qué? Para hoy que hay tanto inútil. No, es verdad, hermanos, ya vamos a verlo. Ya vamos a verlo. No me estoy refiriendo a usted en particular, así que tranquilícese, amado santo y santa de Dios. Es que la predicación no llena mis expectativas. No, yo no estoy aquí para llenar sus expectativas. Estoy aquí para predicar el buen consejo de Dios, aún y aunque tus expectativas sean ultrajadas. ¿Me hice entender? Muy bien, vamos bien. Por eso es que nadie viene acá. Y dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. ¿Y qué hizo Onesíforo? Él no se avergonzó de las cadenas de Pablo, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Ay, Timoteo, tú lo sabes mejor que yo. Qué bueno que eso se dijera de usted, ¿no? Y de mí. Que eran, ay, cuánto ayudó a tantos desde la predicación del evangelio para que fueran salvos. Eso lo sabes tú mejor que yo. Bien, ¿cómo se ha titulado nuestra serie, amados santos de Dios? Que a propósito vamos en la parte 3, ¿no? ¿Cómo se ha titulado nuestra serie? Descafeinado. ¿Sí? Y ya vimos el término descafeinado para los que no han estado, entonces bien, término descafeinado de la parte 1, que le faltan cualidades esenciales, significa descafeinado, o que las ha perdido, y como resultado de que ha perdido esas cualidades esenciales, se considera no genuino, no auténtico, desnaturalizado, que no refleja su origen, que se ha alterado su sustancia, deformado, que cambió su forma natural. Y les colocaba un ejemplo y hacíamos una analogía, bueno, y directamente ya con el café, ¿no? Que si hay algo como desagradable es tomarse un café frío, claritico, y que de verdad como que no sabía nada. ¿A quién le gusta el café así? Yo creo que a nadie, ¿no? Pues así hay evangelios hoy, hermano. Fríos y que no saben a nada. Vidas cristianas frías y que no saben a nada. Que dicen cristianos, pero realmente son cristianos descafeinados. Sin la esencia, sin la sustancia, sin la autenticidad en Cristo. Bien, pues para este tiempo, amados santos de Dios, nos damos cuenta que sigue como de alguna manera predicándose ese tipo de evangelio y siguen manifestándose ese tipo de cristianos que dicen ser, pero que cuando las dificultades tocan a la puerta son los primeros en correr o en abandonar. Cristianos descafeinados buscan predicaciones descafeinadas, con congregaciones descafeinadas, con predicadores descafeinados. O sea, esto es sin la
esencia. Y se le dice descafeinado ciertamente a un pastor o a una congregación cuando su esencia, cuando su autenticidad no es la palabra de Dios. Amados santos de Dios, y cuando nosotros notamos, sí, de alguna manera, se menciona a algunos, como en el caso de Figelo, Hermógenes, Fileto, Himeneo, Alejandro el Caldelero, Demas, de pronto Juan Marcos, pero por aquellas cosas del Señor permite que regrese, se discipula con Pedro, regresa a los 20 años otra vez con Pablo y dice: envíamelo porque es útil para el ministerio. Sin embargo, estos mencionados anteriormente son esos tipos de cristianos descafeinados que abandonan, que no permanecen, que no prevalecen. ¿Saben por qué? Porque el principio de ellos no fue la palabra, el verdadero evangelio. Estaban mirando cómo se llenaban sus expectativas, cómo se cumplían sus propios sueños, cómo de alguna manera lograban los buenos cargos, cómo lograban realmente que fueran renombrados, pero no ciertamente vivir como verdaderos cristianos. Eso se menciona en la Biblia y a través de la historia pues siempre ha sido así también. Pero a lo largo de la historia también sabemos de hombres de Cristo que perseveraban conforme fueron llamados y cumplieron cada uno con lo que el Señor había demandado, y esto por su propia palabra, por la palabra del Señor. Hombres amados santos y santas de Dios, que sin miramientos, sin tapujos, sin pretextos, sin excusas, sin la más mínima de las consideraciones contra lo que está de moda hoy, que se llama cobardía, porque pulula el cobarde hoy. Hombres que sin el más mínimo de los miramientos no tenían en cuenta la cobardía para nada, que iban de frente ciertamente, aún y aunque costase ciertamente perseverar, que entendieron, que comprendieron ciertamente que lo que eran y hasta donde habían llegado era por pura, repita conmigo, diga, gracia. Entendieron que era gracia, entendieron ciertamente que era gracia, entendieron que habían sido redimidos. Por eso nuestra enseñanza hoy en nuestra serie de Descafeinado, nuestra enseñanza lleva como subtítulo redimidos, pero redimido, término redimido, si usted no lo tiene ahí, se lo comparto de alguna manera para que lo tenga muy claro. ¿Qué significa el término redimido? El término redimido significa rescatado. El término redimido significa que otro pagó un precio. El término redimido significa que de alguna forma, ¿no?, pasó de ser cautivo a ser libre. Eso es redimido, rescatado, redimido, que se consigue la libertad de una persona, ¿no?, para sacarla de esa esclavitud mediante el pago de un precio. Eso significa redimido. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos redimió de la maldición ¿de qué? Del pecado. ¿De qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Campeones? No, papito, no. Te corrijo. Somos pecadores, ¿sí? Y en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero viene Cristo y es por Él que se paga el precio. Él paga el precio por nosotros. Y pasamos de muerte a vida, de tinieblas ¿a qué? A luz. ¿Por quién? Por Cristo. Ahora bien, si usted me ve como iluminado, escuche, es por un foco que hay acá. Para los que me ven allá, hermano, los que me ven, ay, ese Señor está que irradia la luz de Cristo. Ay, hermano, coja oficio, hermano, échese agua, por favor. Es una claraboya aquí, si se llama un tragaluz. Por eso me veo iluminado. ¿No? ¿Qué tal donde yo me calificara aquí de iluminado? Hermanos, el púlpito no está aquí para exaltar hombres. El púlpito no se diseñó para adorar hombres. El púlpito se diseñó para exaltar la palabra de Dios, glorificar el nombre de Cristo y, escuche, honrar su iglesia. Amén. Ok, entonces si usted me ve así como, porque no falta la esposa que salga y, ay, ese pastor salió iluminado y usted mantiene tan apagado. Hermana, no se preocupe, entonces póngale a su esposo allá una claraboya en su casa para que se vea iluminado. Muy bien. Estos hombres entendieron, comprendieron que lo que eran y hasta donde habían llegado era por la ¿qué? Por la gracia de Dios. Pero la gracia, hermano, de la que habla el apóstol Pablo, ¿no?, a los romanos.
La gracia que nos hace libres, la gracia que nos hace libres en Cristo, la gracia, amados santos, que hace que ya no perseveremos en el pecado. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1, en el capítulo 6, en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cristo nos redimió. Amén. Por Cristo nuestra salvación. ¿Nuestra qué? Salvación. Ahora bien, sí, redimidos y salvados, pero ¿por qué muchos cristianos no viven verdaderamente en esa plenitud de Cristo? ¿Por qué muchos cristianos no viven en la plenitud de sus promesas? ¿Por qué muchos cristianos no viven en la plenitud de esa confianza en Cristo? Estos hombres que les voy a mencionar seguramente que siguen inscritos en los libros, en las biografías, pero no me cabe la menor duda, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hombres como Savonarola, Bunyan, Jonathan Edwards, Juan Wesley, que murió en una hoguera. Hombres como estos tenían claro que sí eran salvos, salvación por pura gracia. Pero fue una salvación, ¿no?, que hallaron y ellos lo reconocían por pura gracia. Esa gracia que los llevó a entregar su vida ¿por quién? Por Cristo. Y vivieron en la plenitud de Cristo a pesar de las circunstancias. Y cuando Wesley estaba puesto en la hoguera, y seguramente la hoguera se iba como apagando, Wesley llama la atención y dice: oiga, porque uno de sus verdugos dijo: hay que prenderle más fuego. Y dice Wesley: sí, más fuego. Y todo el mundo se asombró, dijo: ¿qué le pasa? ¿Está loco? Dijo: más fuego, más leña a esta hoguera, porque así ustedes lo que están haciendo es que acortan la cita que tengo con mi Señor. Por favor, no dejen que esta hoguera se apague, porque si esta hoguera se apaga y este fuego no prende con la intensidad que debe de prender, lo que están haciendo es que estoy tardándome para la cita con mi Señor. Más fuego, gritaba él, más fuego a la hoguera. ¿Sabe por qué en medio de semejante circunstancia Wesley y estos hombres hablaban de esa manera? Porque tenían claro que significaba gracia y que habían sido salvos, pero salvos con propósito. Usted dice ser cristiano, ¿y cuál es el propósito en su vida? O sea, ¿por qué es cristiano? ¿A qué viene a la iglesia? Pregunta. Cada domingo viene, escucha, analiza, piensa. Algunos dicen: suplió mis expectativas. Otros dicen: no me gustó sus zapatos, no me gustó su corbata, la corbata satánica. Digo: Dios, ¿a qué viene, hermano? ¿Cuál es el propósito que usted está llevando a cabo en su vida diciendo cristiano? ¿Cuál? ¿Está porque ocupa una banca? Cristianos descafeinados, salvos, sí, pero cristianos sin poder. ¿Cristianos sin qué? Sin poder. Sin poder para hacerle frente a la adversidad, sin poder para hacerle frente a la circunstancia adversa, y lo que es peor, sin poder para enfrentar la circunstancia cuando la circunstancia es tan buena. Porque voy a decirles algo: lo que nos aparta no son las circunstancias difíciles en un alto porcentaje. Lo que nos aparta de Dios son las circunstancias buenas, porque como seres humanos tendemos a apartarnos de Dios cuando Dios lo empieza a suplir todo. ¿Y saben por qué? Porque creemos que es por nuestras propias fuerzas. Pero cuando no todo está suplido y vienen las diferencias y vienen las circunstancias adversas, ahí estamos ¿qué? Dependientes siempre de Dios. Y a propósito, es ciertamente, pastor, indebido entonces estar pendientes o dependientes de Dios en las cosas cuando no son tan buenas. No, hermano, está muy bien. Pero también cuando te toque a la puerta lo bueno, depende también de Dios, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando lo bueno toque tu puerta, depende de Dios. Cuando lo que no sea tan bueno toque tu puerta, depende de Dios. ¿Por qué el cristiano hoy, como se dice en el argot popular, tira la toalla?
Porque habiendo puesto la mano en la palabra, ¿por qué la suelta y mira atrás? ¿Por qué se desvía a izquierda o a derecha? Porque sí saben que es salvación, pero sí saben que han sido rescatados, sí, pero saben que es gracia, sí, pero ¿por qué continúan con ese espíritu derrotista, de fracaso? Como si para ellos no hubiese respuesta, cuando la respuesta las tiene Cristo siempre para cada uno de nosotros. Aún en los momentos más difíciles o en los mejores momentos, Cristo y la palabra siempre van a tener respuesta, hermano. Amados santos de Dios, estos hombres ejemplares, como Whitefield, predicador al aire libre, así se le tituló, como Hudson Taylor, misionero en China, 33 millones de dioses. Y Hudson Taylor se establece en China. ¿Y sabe a quién predica? A Cristo resucitado. Con la más horrenda y terrible de las persecuciones. Pero él sabía para qué había sido salvo. Para predicar ¿de quién? De Cristo. Para vivir conforme ¿a quién? A Cristo. Amados santos de Dios, el tipo de cristianismo que hoy se está viviendo es un cristianismo descafeinado. Y se practica como en el mundo, no, recemos y pequemos, y que porque el que reza y peca, se la sabe, hermana, la teología del empate. Muy bien, se la saben. Y eso como que ha permeado la iglesia cristiana, hermanos. Y muchos van llevando sus vidas al garete, como si la gracia fuese como sido, o como si fuese mejor, no sido, no, sino como si fuese gracia barata. ¿Gracia qué? Voy a decirle algo, hermano. Por gracia somos salvos, pero la gracia nuestra no proviene de una baratija o de gracia barata. La gracia nuestra, esa gracia por la cual fuimos redimidos y salvos, es una gracia de alto costo. Esa gracia está constituida por el evangelio auténtico, que por ustedes y por mí debe de ser buscado en todo tiempo, una y otra vez. Acuda a la palabra, acuda siempre a este libro, una y otra vez, porque aquí tú encontrarás la gracia de alto costo. ¿Me estoy haciendo entender? Hoy, pues los medios de comunicación, las altas tecnologías, hacen que muchos acudan, pero a gracias baratas. No sé cuántos han visto de aquellos que ofrecen baratijas. Ponga la mano en el televisor que ya está listo el apóstol para repartir la unción. Yo digo, a bestias, asusta, me dijo el pastor Alducí. Y prepárese porque a la cuenta de 3, ¿qué? A la cuenta de 3, ¿qué? Yo como que pregunto, ¿y a la cuenta de 3 qué? ¿Jugamos a la lleva o a las escondidas? Digo, Dios, hermano, mucho cristiano acudiendo a una gracia barata, a la cuenta de 3. ¿Y quién es este mercachifle, gusano de guayaba, lombriz de tierra, para no ir tan lejos? Amados santos, la gracia, la nuestra gracia por la que fuimos salvos, amados santos, y esto lo tengo que explicar antes de el por qué nosotros tenemos que responder a esa gracia, porque nuestra gracia, la gracia con la que fuimos salvados, no es una gracia barata, es una gracia de alto costo. Escuche, empieza de alto costo por este libro. Este libro que usted tiene en las manos, que a veces menosprecia, o que parece que apreciara porque lo tiene a la entrada de su casa y pagó este libro seguramente a 36 cuotas y lo tiene y la pidió, ¿cómo se llama? Vino tinto y con letras doradas. Y le mandó a hacer un ¿qué? ¿Cómo se llama? Uno de estos ¿un qué, hermana? Atril. Y lo pagó a cuotas y la pone a la entrada de la casa en el Salmo 91, para ahuyentar los malos espíritus. Eso sí, la tiene ahí a la entrada de la casa, Salmo 91. Y no le ha pasado ni siquiera, hace así, el polvero fluye. No fluye conocimiento, sino polvo es lo que fluye. Pero eso sí, ahí a la entrada, más arribita tiene una matica colgada. De sábila. Y fuera de eso se baña con
Ah, pero estamos frente a teólogos de veras. Y fuera de eso, ¿se baña con qué? Con ruda. Hágame el favor, hermanos. ¿Ustedes creen que los cristianos no han caído en eso? En el mismo fetichismo vulgar. ¿Saben? Les dan pañitos ungidos para que lleven a la casa. Les venden frasquitos de aceite de oliva. Tierrita santa, 3 gramos de tierra santa. Sí, santa pacha bendita, de la que recogen de allí. Pero le hacen creer que es de Israel, ¿no? Ah, les venden hasta las estillitas de la cruz de Cristo. Y las pagan. $300, depende del tamaño. Ah, ¿cómo la quiere? ¿Aromatizada o sin aroma? ¿Ustedes creen que no? Gracia barata, hermanos. Nosotros no fuimos salvos para semejantes prácticas tan vulgares, casquivanas, hermano, como de sibaritas. O sea, lleve su vida como quiera mientras tenga la cruz de Cristo en su casa. No, hermanos. La gracia nuestra es una gracia costosa. Este libro costó vidas. Entregaron sus vidas. Isaías fue aserrado por la mitad. Cada uno de los apóstoles, a Isaías se le puso de cabeza, sus verdugos uno a un lado, otro a otro lado, por la mitad. Cada uno de los apóstoles, si usted fuese un estudioso, y espero que así lo sea, vea la vida de los apóstoles, ¿no? El único tal vez fue Juan, claro que pasó por una paila de aceite caliente para hacerle renegar de Cristo. Pero el resto de los apóstoles, atravesados con lanzas, de costado izquierdo a costado derecho, salía la lanza por acá. Otro alado por caballos hasta que sus entrañas se esparcieron. Este libro costó, hermanos. Costó este libro. Y el precio más alto lo pagó Cristo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por pura gracia. Para salvarte a ti y a mí. Eres salvo, sí. ¿Y qué? ¿Eres salvo y qué? ¿Das evidencia de esa salvación, amados santos de Dios? Costosa la gracia, sí es, hermano. Una gracia costosa que nos llama a seguir a Cristo. Y es gracia costosa porque nos llama a seguirlo. Porque nos llama a qué? A tomar su cruz y a qué? Y a seguirlo. Para algunos la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden esto es, sí es verdad. Pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, la cruz es poder de Dios. Explica el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Queremos y vivimos en el conocimiento de salvación y que hemos sido redimidos. Sí, es verdad, es válido, hermanos santos de Dios. Decimos redimidos, rescatados, es válido. Decimos gracia, es válido. Pero salvación y gracia sin cruz es nada. Y cruz significa ¿qué? Muerte. ¿Morir a qué? A mi propio yo, a mi pecado, a mi egoísmo, a mi envidia, a mi avaricia, a mi codicia, a la pornografía, a lo inmoral, a lo que es depravado, a lo que para nada aprovecha. Eso es cruz. Pero hoy se predica un evangelio descafeinado donde parece que todo vale y esto recubierto con una mentira con la que hoy predican, porque han prostituido lo más bello y lo más hermoso que brota del fruto del Espíritu, que se llama amor. Y en esa enmascarada de amor, entonces permite que la iglesia siga pudriéndose. Amados santos de Dios, si tú dices salvo, tienes claro que fuiste salvo por gracia, pero una gracia, verdad, que cuesta al verdadero creyente su vida. Y esa gracia porque le da al hombre, escuche, y a su vida una unidad juntamente con Cristo para entregársela a Él. Es que cuando tú eres salvo, cuando tú dices salvo por gracia, ya tu vida no te pertenece. ¿Le pertenece a quién? A Él. No, hoy no. Se predica un evangelio descafeinado. Y se habla de gracia y de salvación, pero para tomar a Cristo como el hada madrina de turno. Como ven y me haces este milagro. Como decirle, ven, como dijo alguien, es que yo tengo al Espíritu Santo de mayordomo.
Y yo le digo: Espíritu Santo, ¿dónde están mis joyas? Y Él me muestra dónde. Yo digo: esta marihuanera, ¿de dónde sacó esto? Y eso es así de gente, hermanos. Tiene más de 1 millón de vistas. Pastor, ¿usted qué hace viendo eso desocupado? Hermano, es que me flagelo a ratos, hermano. De verdad, que a veces me doy con ese látigo romano. Digo: esta señora, ¿de dónde sacó semejante cosa tan terrible? Semejante herejía. Si es que el Espíritu que mora en nosotros es el Consolador. Sabe, era necesario que Cristo fuera crucificado, que partiera para que en medio nuestro quedara quien, el Consolador. Él es quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no es una sirvienta de turno. Cristo no es tu hada madrina. Cristo no es tu mago de turno. En Cristo está tu vida. Por Cristo tu vida. Por salvación Cristo. En Cristo resurrección. En Cristo vida eterna. Cristo no es de segunda. Por eso Cristo no necesita seguidores de segunda, porque Él es de primera. Y lo que más necesita hoy la iglesia son verdaderos discípulos de primera, que lo amen, que verdaderamente lo sigan, que crean firmemente desde su corazón que la gracia no es una gracia barata, sino es una gracia costosa, porque costó su vida. Santos, costosa porque condena al pecado, y gracia porque justifica al pecador en su salvación. Costosa porque le costó al Padre la vida de su Hijo, y le costó tanto al Padre, amados santos, que por nosotros no puede ser considerada barata la gracia ni nuestra salvación. Costosa porque nos hace felices de saber que podemos vivir en este mundo sin pertenecer a este mundo. Costosa porque esa gracia hace que nosotros vivamos, escuche, aún en este mundo, aunque no pertenecemos, porque nuestra ciudadanía es celestial, podamos permanecer en paz, alegres y gozosos. ¿Saben por qué? Porque Él tiene el control de todo. Por eso es una gracia costosa. Por eso es nuestra salvación. Cristiano, no puedes ir al garete. No puedes ir como en aquellos tiempos de Noé, que comían y bebían y se daban en casamiento. No puedes ir como en los tiempos de Noé, o decir como en aquel tiempo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Piensa en eso, permanece en eso, y te digo dónde vas a terminar. Que nadie quiere escuchar, porque ningún predicador se atreve a decirlo. Te dedicas al comer y al beber y al vivir así como en los tiempos de Noé. Hay un solo destino para ese: el infierno. ¿A quién no le gusta escuchar la palabra infierno? Porque el evangelio se sacó también. Hoy se predica un evangelio descafeinado. Escuchen: arrepentimiento, o perdón de pecado sin arrepentimiento. Sí, Cristo perdona, Dios perdona. Sí, arrepiéntete. Y tu arrepentimiento es continuo, diario. No pecas deliberadamente. Cristo es tu Señor y tu Salvador. Pues actúa conforme a Cristo. Actuar, aunque no tengas la esencia de Él, pero actúa como Él. Arrepiéntete. Arrepentimiento no se quiere escuchar en estos evangelios descafeinados, porque se predica para descafeinados. Entonces la más fácil es entre matrimonios es: divórciate. No, hermano, Cristo no nos llamó a divorcio. Cristo nos llamó a muerte. ¿A qué? A ir a la cruz como esposo, a ir a la cruz como esposa, a morir a sí mismo. Porque nos vendieron una idea terrible, y es creer que el matrimonio fue diseñado para que el otro me haga feliz. Y resulta que el matrimonio, si tú ves la esencia, el matrimonio es morir yo para que el otro sea feliz. ¿Usted se imagina si cada cónyuge viviera de esa manera, cómo sería el matrimonio? Ay, pastor, un pedacito de cielo. No, tampoco. ¿Saben por qué? Porque somos ¿qué? Humanos. Y tendemos a hacer ¿qué? Nuestra propia voluntad. Mas sin embargo podría ser más llevadero el matrimonio, y podríamos hacer para el Señor matrimonios verdaderamente gloriosos, hermano. La gracia es costosa, amados santos de Dios, porque Cristo paga un doble precio: su sangre y su vida.
Y estos hombres de Dios que les mencioné vivieron en esa gracia costosa. Sabían, como el apóstol Pablo, que había llegado a ser apóstol, pero de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo. Pablo tenía muy claro que era por pura gracia. Y por eso llama a Timoteo y le dice a Timoteo y le escribe: oye, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. ¿Sabe por qué el cristiano no tiene ese poder? Por una razón: porque está más ocupado de la gracia barata. ¿De la gracia qué? ¿Ya hablé de la gracia costosa? Sí, gracia barata. La gracia barata es aquella que le permite a aquel que dice cristiano que descanse en su mundanalidad. No importa, ya no ves 10 horas de pornografía, una está bien. ¿Y cómo es esto? Es como decir: pastor, tengo sida, pero poquito. Amados santos de Dios, ¿hasta dónde ha llegado hoy el tiempo del cristianismo? Gracia barata es la que nos concedemos a nosotros mismos, es la que creemos que es por nuestros méritos, porque muchos se consideran muy buenos, tan buenos que se toman como de alguna manera la potestad de señalar a otros, de juzgar a otros, de acabar a otros, porque creen que es por la gracia de ellos. Como yo les decía en algún momento, algunos se creen tan especiales, otros se creen tan lindos. Pastor, ¿usted no sabe acaso quién soy yo? Asústame, no, Señor. Cuando yo nací, pastor, salieron 3 cosas bellas. Salió la luna, salió el sol y salieron las estrellas. ¡Oye, angélico! Así hay unos, hermano. Se creen la última botellita del agua en el desierto. No digo Coca-Cola porque es malísima, pésima. Quiere tener celulitis, bananos y arrugarse más rápido, consuma Coca-Cola lo que da. Es la peor bebida, hermanos. Pero algunos se creen la última botellita del agua en el desierto. Como les digo casi siempre, se creen la última chupada del mango. Gracia barata es la que predican hoy, del perdón que no requiere arrepentimiento, de vida cristiana sin disciplina, cristianismo sin cruz, gracia barata, como si Cristo fuese uno más. Gracia barata, vivir de obras. No, hermanos, no son tus obras. Guárdate de aquel que te dice, se los mencioné hace 8 días. Guárdate de aquel que tiene esa falsa piedad, de que todo el tiempo le está diciendo: ay, hermano, allá en esa iglesia son desamorados, son desgraciados. En esa iglesia son duros, son rudos, son toscos. No, hermano, guárdese de ese hipócrita, fariseo y mentiroso, y refúgiese en el verdadero evangelio, en el que verdaderamente cuando lo abren confronta tu pecado, deshace tu ego, hace polvo tu yo. Eso es cristianismo, hermanos. Gracia barata, hermanos, de la que hoy seguramente y se procura de alguna manera llevar a la práctica. Es esa gracia, ¿no?, que de alguna manera hoy como una epidemia corre. Cristianismo sin cruz. Mire, hermanos, estos hombres ejemplares que les mencioné tuvieron la convicción en sus corazones que vivían en una gracia no otorgada por sus méritos, sino por los méritos de Cristo, lo que hizo que cada uno dejara todo y lo siguiera. En la vida de estos hombres, escuche, no podía faltar el discipulado. Esto es el ser enseñados, el ser instruidos, el ser entrenados, el ser capacitados, el ser esforzados. Estos hombres verdaderamente vivían en ese genuino y auténtico cristianismo. El cristianismo de hoy predica un evangelio barato, descafeinado, vulgar. Hermano, el cristianismo de hoy no se puede llevar de esa manera. Y ejemplos tenemos.
¿Cuántos creyentes se conforman, se contentan con solamente escapar de la perdición? Sí, salvos, pero ¿qué? ¿Cuántos pasan por alto el evangelio de Cristo? Ese evangelio abundante de su gracia. En Romanos capítulo 15, en el versículo 29, el apóstol Pablo, 15:29, el apóstol Pablo tenía una certeza y dice: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Sabe? Pablo no podía considerar una gracia más alta y más costosa que la predicación del verdadero evangelio. Hermano, muchos cristianos se pierden la abundancia y el poder de ese verdadero evangelio por pegarse una gracia barata, por querer llevar sus vidas a su manera. La vida en abundancia es más que la valiosísima salvación, es mucho más. Creemos y actuamos como verdaderos creyentes verdaderamente cuando nuestras almas, cada área de nuestro ser se aferra verdaderamente a que por pura gracia hemos sido bendecidos. Entonces, pastor, ¿por qué tanto cristiano frustrado y fracasado? ¿Por qué tanto cristiano sin poder? Porque echó mano de la gracia barata, de lo fácil, de lo que no es esforzado. Esa gracia, hermanos, esa gracia valiosísima fue la que hizo que estos hombres permanecieran, prevalecieran. Esa gracia poderosa fue la que hizo que estos hombres se mantuvieran. Sí, ¿qué hacemos? Ustedes y cada uno de nosotros redimidos, sí, salvos, sí, pero ¿qué? ¿Pero para qué, hermanos? Salvos, pero aún presos del temor, de la amargura, de la duda, por el amor de Dios, hermanos. Salvo, sí, gracias, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Aún temeroso, aún amargado, aún dudando, hermano. Entonces tu gracia es barata. Entonces el evangelio, escucha, ha entrado a tus oídos como un evangelio descafeinado. Amados santos de Dios, hemos sido salvos y les dije: subrayen por favor un término ahí que es clave. ¿Cuál es el término? Poder. Salvos pero sin poder, hermano. Salvos pero sin poder. No matan una mosca. Moscas muertas. Salvos sin poder. Sin poder para desarraigar ese temor, sin poder para deshacerse de esa amargura, sin poder para deshacerse de esa duda. Salvos y en gracia, ¿para qué? Todavía cristianos temerosos del qué será mañana. Todavía cristianos con miedo, temerosos. Estos hombres de Dios que le mencioné no eran temerosos. Sabían que en ellos moraba y habitaba el Espíritu. Un Espíritu poderoso para perseverar, para continuar. Amados santos de Dios, cristianos aún temerosos. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 56, en el versículo 34, con respecto al temor. Salmo 56, versículo 34. Y el salmista, escuche, el salmista, perdón, ¿y dije Salmo qué? 56, 3, 4. Y el salmista, mira lo que dice: en el día que temo, yo en ti. Ay, hermano, y en el día que el creyente teme, es en el día que más desconfía. O sea, el temor, ¿no vamos a sentir temor nunca? Sí, ¿por qué? Porque somos ¿qué? Humanos. Pero mira, cuando te asalta el temor, amado santo y santa de Dios, confía en ¿quién? En Él. Confía en Él. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, ¿no qué? ¿Sabe por qué?
¿Por qué no temía a este hombre? Porque él tenía muy claro que era gracia. Porque él tenía muy claro, escuchen, qué consistía verdaderamente su Dios y su Señor. Él sabía quién era su Señor. ¿Por qué temer, hermano? Eso es cáncer de pulmón. Y entran en un pánico. Ya de veras. Que uno dice, Dios. ¿Y qué le pasa, hermana? Me duele como la cabeza. Eso es un tumor en el cerebro. ¿Sí? Y entran en un pánico. Entran en un pánico. Y cuando entran en ese pánico, hasta compran velas, veladoras. Adoran otros dioses. Buscan los evangelios descafeinados y a los predicadores descafeinados de turno que le dice, bueno, si tienes alguna aflicción hoy pon la mano en la pantalla de tu televisor. ¿Y a usted ya le dijeron que tenía cáncer? No, pero ahí pone la mano en el televisor. Eso sí, ¿no? Esperamos el envío de retorno, $1,000. Dijo uno ahí que vi hace poco, pastor, usted anda desocupado. Me flagelo, vuelvo y les digo. Dijo, si no son $1,000 ni te acerques al altar sagrado. Ahí está, búsquenlo. Amados, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué entonces muchos que dicen ser salvos, redimidos, sí, pero aún llenos de temor? Temor a morir. Temor a morir. Hágame el favor, hermano. Cristiano que le tiene miedo a la muerte. Entonces yo digo, pues este no es cristiano. Porque si usted le tiene temor a la muerte, hermano, pues, a ver. Si, hermano, si lo máximo para uno de verdad será en aquel día, cuando tengamos que partir, vamos directamente ¿a dónde? A la presencia. Mi espíritu y mi alma, a quien es el dueño de mi espíritu y mi alma. Por eso dijo un hombre de Dios, se lo decía en una de las aulas, ¿no? Enseñando en el instituto teológico, dijo un hombre de Dios en su momento, porque lo habían apresado por predicar la palabra y lo habían torturado, y sus seguidores, esto es sus discípulos, habían como armado una especie de complot o de plan para ir a rescatarlo de la cárcel. Y llega a los oídos de él por medio de un carcelero, dice, oye, parece ser que los de Turrecua te quieren rescatar. Y él dice, oye, préstame una pluma y escribe. Y cuando llega el jefe, ¿no? De los que estaba armando el plan, bueno, vamos a, no, tipo Misión Imposible y todo este rollo, pues de la época del siglo III. Vamos a poner 2 caballos aquí, ponemos esto acá, explotamos acá, subimos, lo rescatamos. Y él les escribe, amados hermanos, les ruego en el amor del Señor al que yo sirvo y en el que yo creo, que no hagan eso. Porque estoy esperando no solamente el día de mi sentencia, sino de mi muerte, la cual espero sea la mayor brevedad. Así que les quiero pedir, amados hermanos, por favor, no retrasen la cita que tengo con mi Salvador. Para mí es lo más valioso cumplir la cita con mi Señor. Hermano, esos eran los cristianos de la época. Y hoy que se vive este evangelio descafeinado, gente con temor, hermano, al interior de las iglesias. Y por eso es que los timan, por eso es que les enseñan mentiras, por eso es que el cristiano come vidrio. Confunden, como dijo uno de mis autores del siglo XVIII, confunden un fondo de botella que por allá escarbaron en medio de ollejos con un diamante fulgurante. Oiga, hermano, Semana Santa, Domingo de Ramos, y ahí está que suena el pastor, pero no el pastor evangélico, sino Pastor López. Ay, pastor, ¿cómo supo que era de mi predilección? Otra hermana me está corrigiendo aquí. ¿Cómo, hermana? Nelson Enríquez. Bueno, se formó un debate aquí, hermanos. La otra hermana está diciendo que los 8 de Colombia. 8 de Colombia ya eran 20. Amados santos de Dios,
Cristianos temerosos, hermano. Cristianos llenos de pánico. En Proverbios capítulo 15 encontramos sí un temor. Pero miren, un temor de lo sano, de lo santo, porque ahí el temor hace referencia a reverencia, a respeto. Miren lo que dice el Proverbios 15, 16. Dice la palabra del Señor: mejor es adquirir sabiduría. Perdón, 15, 16. Perdón, 15, 16. Dice la palabra: mejor es lo poco. ¿Con qué? Es mejor poquito, hermano, respetando y reverenciando a nuestro Dios, que sus cuentas rebosantes en el banco, con pánico por el que será mañana. Amados santos, cristianos temerosos. Y el apóstol Pablo vuelve otra vez a Timoteo y le dice: Timoteo, mire, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí precio suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según ¿el qué? El poder. O sea que ¿estamos exentos de aflicciones? No. Va a haber aflicciones, pero al lado de esas aflicciones, cristiano auténtico y original, va a estar el poder de Dios. Y saben, yo sí creo en el poder de Dios. ¿Ustedes? Qué risa, ¿no? Yo creo en el poder de Dios. Para salvación sí, para vida eterna sí. En el poder de Dios que me rescató. Pero yo también creo en el poder de Dios para experimentar las bendiciones de Dios. Mire, hermano, no somos una iglesia testimonial de pasar personas aquí al frente y a ver qué fue lo que le hizo el Señor. No, pastor, me crecieron las uñas. Aleluya, $1000 acá. Y usted, hermana, no, pues a mí me creció el pelo. Aleluya. Y usted, hermano, era calvo, pero mire, pastor, gloria a Dios, $3000 acá. Eso es barato, eso es infame, hermanos. Creo en los milagros portentosos y maravillosos. Y el principal milagro en el que creo, amados santos de Dios, es en salvación. En aquel que era, pero que ya no es, sino que es salvo en ¿quién? En Cristo Jesús. Pastor, ¿usted no cree en sanidades? Claro que sí. Y hemos visto cómo a través de la oración, hermano, en comunión, hermanos han sido levantados del lecho de enfermos. Por otros también hemos orado por su enfermedad y han partido. Entonces ahorita cuando salgan, quiero orar por ti. No, pastor, dije así. Pero hablaba con una hermana hace unos días, falleció su mamá en estos días. Me decía: pastor, y yo que le prediqué a ella, que ella con un alto grado de, ¿cómo se dice? De Alzheimer es. Y ahí que, pastor, le dije: mira, los hijos también pueden santificar a sus padres desde la enseñanza bíblica, desde hacerle repasar la palabra. Y Dios, que es bueno, fiel y justo, amados santos, provee. ¿Y cómo no va a proveer el de lo máximo? Salvación. Amén. De otros hermanos que sé que hemos orado, o yo no, una comunidad completa, 5 de la mañana, nuestra oración de intercesión por su sanidad. Y Dios ha sido ¿qué? Bueno. Y vamos con mi esposa a su último examen, a ver qué era el último de los últimos, por rasgos de cáncer. Y dice el señor oncólogo: felicitaciones, señora, está limpia. Hermano, yo creo, pero yo creo en la gracia de alto costo. Yo creo en la salvación, sí, para vida eterna. Pero yo creo, hermanos, a la verdad se los digo con todo mi ser, en un evangelio único y auténtico, no descafeinado. Que sí milagros, pero también esfuerzo. Que sí perdón, pero arrepentimiento. Que sí vida cristiana, pero cruz.
Claro que sí. Y si aquí yo llamase 3 o 4, tal vez personas, oye, ven, da testimonio de tu sanidad, te lo aseguro que hay más. Pero no queremos atraer a nadie con sanidades y milagros, porque una sanidad o un milagro no salva a nadie. Lo único que salva es el poder del Evangelio de Jesucristo. Nada más. Nada más. Y termino acá. Salvos, pero dudan. ¿Por qué duda, hermano? Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Y léalo desde el 6. Santiago 1, 5 al 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero mira lo que dice. Pero pidan con fe, ¿no qué? No dudando. Escucha, pide con fe, no dudando. Pastor, o sea que puedo pedir para que el Señor me dé mi carro del año, la última casa. No, hermano, de eso no se trata el pedir. ¿Cuántos hoy no son salvos? ¿Cuántos en su familia usted conoce que aún no saben quién es Cristo? Hermano, pida con fe una casa, por el amor de Dios. Eso es lo que perece, hermano. Eso es gracia barata. Cristo no fue a una cruz para darte una casa, hermano. Eso son añadiduras. El Dios mío, el Señor mío, mi Yahweh, mi sustentador, mi creador, mi proveedor, no es un Dios barato. No es un Dios de añadiduras. Y llevan a la gente a que compren cuadernitos de sus sueños, ¿no? ¿O no? A propósito, están a $1,000. Nos queda este. Y entonces, hermana, pida, pero pida con fe. Eso sí, allá al fondo está el cuadernito de tus sueños. Entonces recorta al esposo que quieres, porque hay algunas que creen que a sus 30, a sus 31 años la dejó el Transmilenio. Entonces pegue aquí el man que usted quiere, visualice la casa que usted quiere, el carro que usted quiere, visualice, péguelo ahí. ¿Y qué? Usted compra el cuaderno, pega ahí a Brad Pitt. Sí, porque así son, ¿no? Porque ponen estándares altos algunas, bien altos. Porque eso sí, el cristiano que está al lado santito no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Es que tiene acné. Hermana, prefiera lo santo y con acné, y no un Brad Pitt y depravado. Y como el Señor, supuestamente el Dios de ellos, no le ha suplido eso, ¿sabe qué pasa después? Reniegan de Dios. Pues quiero decirles algo, hermanos. Dios primero no nos lleva a esas prácticas. Y si Dios no nos lleva a esas prácticas, entonces si usted practicó eso, el Dios que usted estaba siguiendo no era el Dios de la Biblia, era su propio Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Pastor, es que pegué ahí el carrito del año, pastor. Se sienten infelices y descontentos con el carrito que tienen, ese Chevrolet Chevette del año 84. Que qué tan bueno carro que salió. Pero reniegan cuando el otro está anhelando tener algo así, hermano. Ay, Señor, así fuese un cacharrito como ese. Pero el hermano pega el del modelo del año. ¿Y qué? Si no lo obtiene en el tiempo que quiere y cuando quiere, ¿a que no sabes qué? Se reniega y se aparta de él. Y entonces el hermanito soltero que anda buscando la hermanita y pega aquí a Angelina Jolie. Y Jolie le digo sí que va a encontrar, ¿no? Yo sí le digo no. La hermanita que pega ya ¿cómo se llama? El Beckham, David Beckham. Tenga cuidado, hermana, no sea que le toque un chiquinquireño de 1,65, negrito, chutico, con caracha de moco aquí, hermana, de labrar el campo. Puede que se sea. ¿Me estoy haciendo entender?
Gracia, hermano, de verdad, que nos lleve a echar fuera toda duda, toda amargura. Termino acá y los jóvenes de la alabanza. En Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vaya Hebreos. Hebreos 12:15, una de las cartas preciosas, hermosas, un tanto complejas, pero muy especiales para estudiar. Hebreos 12, versículo 15, dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la ¿qué? La gracia. ¿Por qué? Miren ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué, Señor autor a los Hebreos? Porque por ahí si brota una raíz de amargura, esta les va a estorbar. Y por esa raíz de amargura se van a contaminar muchos. Mire, cuando tu gracia es costosa, cuando has sido salvo, no tiene por qué permanecer en ti una raíz de amargura. Amargura, ¿no? Que señala también rencor. Mire, hermano, la amargura es viciosamente, perniciosamente mala. Te hace perder la visión de la vida, te hace perder el propósito, te hace perder la fe. La amargura es el peor de los vicios y es pernicioso y malicioso. ¿Sabe? La amargura te puede convertir en una bestia. A esa iglesia no vuelvo. Me dijeron a bestias. Pues así es la expresión que utilizaban por ahí, ¿no? A bestias. ¿Ustedes no creen que la amargura pueda llevar a una persona a esto? A actuar sin visión, sin propósito y sin fe. Vaya al Salmo 73, versículo 21 y 22. Y si no le gustó el término bestia, arranque la página. Borre esas líneas de la Biblia. ¿Qué dice? Ay, ¿cómo dice? Se llenó ¿de qué? ¿Se llenó de qué? A ver, ¿usted tiene problemas conmigo porque le dije bestia? Hermano, reclámele a David o al salmista que fue el que escribió eso. Yo no lo escribí, yo simplemente soy un aparato con ojos que lo que está haciendo es predicando. ¿Vamos bien? Pero mire lo que dice: se llenó de amargura a mí y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Hermana, no lo lea así tampoco, tranquilícese, cálmese. Una hermana dice: era una bestia delante de ti. Pues sí, hermano, la amargura tiene esa particularidad. Te lleva a actuar sin razón, te nubla, te saca del propósito, anula tu fe. La gracia costosa, la de la cruz, hace que esa raíz, ese flagelo inmundo se neutralice en su vida. La gracia de verdad que es en Cristo Jesús no te va a poder permitir bajo ningún aspecto vivir con rasgos de amargura. Amados santos de Dios, y dice el salmista, escuche, se llenó de amargura a mí. Bueno, voy cerrando, pero déjeme explicarle, se llenó de amargura mi alma. ¿Sabe qué está en el alma? ¿Sabe qué está en el alma? Escuche, ¿sabe qué está diciendo el salmista? Se llenó de amargura ¿mi qué? Mi alma. ¿Sabe qué está en el alma? Los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, los sentidos y las emociones. O sea que cuando dice que se llenó de amargura mi alma, quiere decir que tus pensamientos son amargos, tus sentimientos son, tus sentidos son, tus emociones son y tu voluntad es amarga. Ahora pregunta, ¿a quién le place y se siente satisfecho estar al lado de un amargado?
El hermano levantó la mano. ¿Y saben por qué es esa amargura, hermano? Por gracia barata, porque no han considerado verdaderamente gracia para salvación, pero de la gracia costosa, de la gracia con la que Cristo nos redimió. Amén. Por eso, amados santos de Dios, algunas personas asisten a la iglesia solamente para escuchar, sí, música grandiosa y algunos mensajes conmovedores acerca del amor de Dios. Nos encanta ese predicador que predica del amor de Dios. Y desean aprender todas las promesas, ¿no? Y de cómo Dios los hará más ricos, exitosos, los liberará de problemas. Por sobre todo, buscan la iglesia para ver en qué iglesia se sienten bien, donde no hayan requerimientos, donde no se les exija cambio. Ciertamente no quieren escuchar a algunos, ¿no?, sobre pecado, sobre infierno. No quieren escuchar tampoco, ni más faltaba, el que quieran llevar una vida en santidad, menos de infierno. Ellos desean, estos descafeinados, estos que tienen gracia y viven gracia barata, ellos desean que el pastor diga cosas muy agradables. Y si ellos no escuchan ese tipo de mensaje, ¿sabe qué ocurre con ellos? Se marchan y buscan otra iglesia, arrastrándose a muchos consigo. Y van por ahí, hermanos, hablando de un pastor que puede predicar sobre sus necesidades. Mire, hermano, nosotros los pastores estamos llamados a predicar un evangelio realmente íntegro, no una versión rebajada ni descafeinada. Estamos llamados verdaderamente a predicar un evangelio riguroso en Cristo Jesús. Un evangelio que amenace su pecado. Un evangelio que lo lleve a entender y a comprender gracia costosa. Un evangelio que lo lleve a vivir verdaderamente en Cristo Jesús, considerándose usted salvo, sin amargura, porque no hay nada más tenaz que el amargado. Un evangelio que lo lleve a usted a vivir en la esperanza de que Cristo sí puede hacer. Muchos consideran, amados santos, que seguramente a Dios usted le quedó grande. Quiero decirle, no sé cuál es su caso, no sé cuál es su circunstancia adversa o su aflicción, pero voy a decirle algo hoy. Tú no le quedas grande a Dios si tienes claro que es gracia costosa y para qué fuiste salvo. Tú no le quedas grande a Dios. Amén. Nada imposible para Dios, el Señor y Dios. Amén. Nada, hermanos. Entonces nuestra oración es y será siempre, amados santos, procure vivir en esa gracia costosa, en la gracia que demanda, obviamente, la gracia esa costosa que demandó a muchos esfuerzo, dedicación, disciplina. Incline su rostro y cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser esos cristianos, verdaderos creyentes auténticos y genuinos, Señor, empoderados en los principios y en las verdades eternas. Esto es en tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos, bendito Rey Santo, a vivir en esa gracia, en esa versión de gracia, Señor, de gracia, Dios, que nos lleva a vivir a un verdadero evangelio, una vida en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos de ser de ese tipo de personas muy religiosos, pero no con convicción. Si decimos, Señor, ser diferentes porque conocemos a Cristo, si decimos ser diferentes porque conocemos a Cristo, Señor, que de esto demos evidencia con nuestros hechos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, un evangelio descafeinado, un evangelio tergiversado, Señor,
lo que incuba al interior de la iglesia son hipócritas. Pero el verdadero mensaje del evangelio no le da validez a nuestra complacencia, sino que impacta nuestros corazones. Un verdadero evangelio no descafeinado que presenta la gracia costosa, la gracia que fue para salvación, nos va a llevar siempre de manera, si se puede decir así, desesperada por buscar a Dios. Si decimos verdaderamente ser auténticos y genuinos, y verdaderamente con la convicción en nuestros corazones de una gracia de verdad costosa, entonces seremos transformados radicalmente y no haremos concesión con el pecado. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que no hagamos del evangelio como una almohada que acomoda el pecado. Oh Dios, que no hagamos de ti, Cristo, como un personajillo de segunda, con el cual sí nos identificamos en bendiciones y grandes beneficios, pero no en tu muerte. Ay, Rey, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, solo con tu poder, el poder de esa gracia transformadora, de esa gracia salvífica, Señor, podremos hacer retroceder a nuestros enemigos. Solo con tu poder, Señor, podremos pisotear nuestros adversarios, dice el salmista. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, si he de reconocer en todos mis caminos que sea a ti, Señor. Si he de depender en todos mis caminos que sea de ti, Señor. Y que pueda vivir en ese poder de lo que es tu gracia, para predicar también a otros de vida eterna. Moisés no fue un orador elocuente, pero él confió en el poder de Dios, en esa gracia poderosa para ser dirigido. En la misma manera, el salmista comprendió que no es necesario ser un orador dotado para ver que Dios lleve a cabo milagros en la vida de las personas. El salmista escribió: a todos les hablaré de tu justicia, todo el día proclamaré tu poder salvador, aunque no tengo facilidad de palabras. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que aprendamos como verdaderos cristianos a confiar en el poder tuyo, Señor. Ese poder, Señor, que emana de tu preciosa gracia y para salvación, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a no ser de aquellos simplemente asistentes a la iglesia con cierta regularidad, por ahí de vez en cuando, y si hay tiempo, un poco de Biblia, y por qué no acudir a una que otra actividad de la iglesia que ésta organiza, pero sin poder en nuestras vidas para cambiar, para erradicar el pecado, la inmundicia. Amado Santo, si lo tuyo solamente es de palabra, amada Santa de Dios, te secarás. Si lo tuyo simplemente es seguir a Cristo de lejos, te apartarás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, que podamos llevar una vida, Señor, fortalecida en el Todopoderoso, en ti, Señor. Padre, ¿cómo es que decimos cristianos, salvos y gracia, pero en nosotros no obra, o en algunos no obra el poder sobrenatural de Dios para abandonar el pecado?
Ay, Rey, esto no ha de ser así en ninguna manera. Hombres y mujeres que dicen ser cristianos y asisten a los servicios de la iglesia semana tras semana, año tras año, y en sus vidas no se ve el poder de Dios que transforma sus almas. ¿Cómo es que hombres y mujeres que dicen ser cristianos pueden asistir a adorar, a clases, incluso servir en la iglesia y continuar viviendo en pecado? Murmuradores, chismosos, criticones, avaros, codiciosos, adúlteros, amantes del chisme. ¡Ay, Rey! Pon en nosotros la convicción y un dolor genuino cada vez que nuestra tentación, Señor, sea contristar tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que no seamos de aquellos que llevamos toda serie de actividades religiosas sin un cambio genuino. Si verdaderamente la gracia y su poder, si verdaderamente hemos sido salvos, oh Rey, Padre, que actuemos de manera verdaderamente consecuente. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a no seguir. Y en algunos, Dios, y si es tu caso, y si por alguna razón persistes en tales prácticas abominables, tiempo de arrepentimiento. No somos salvados por nuestro buen comportamiento. Hemos sido salvados y la cruz y la gracia ha sido costosa, porque Cristo fue expuesto allí. Mantengámonos firmes, amados santos, aún y a pesar del sufrimiento. Mantengámonos firmes en esa gracia costosa, en esa salvación preciosa, para no perder la esperanza. Dios nos ha confiado su poder. Si confiamos en Él, su poder está en nosotros. Y si usted, santo o santa de Dios, viene deprimido, triste, sin esperanza, quiero decirle, sí existe un poder para darle esperanza. Si usted está enfermo, hay poder para sanarlo. Si en este momento su matrimonio se encuentra en crisis y esa relación es tensa, si hay un poder que brota de su gracia para perdón y ser reconciliados. Si hay poder para vencer el temor, la soledad, la autolástima. Si hay poder para disipar la duda. Si hay poder para desechar la amargura. Solo que sí, solo sí, amado santo de Dios, acampe en la palabra de Dios. Crea y confíe en el poder de la gracia. Crea y confíe que fuimos salvos, pero salvos en verdad para una vida abundante en Cristo Jesús. Y no de teología de la prosperidad, porque Dios no es un Dios de añadiduras. En el nombre de Jesús, es su gracia. Es solo su gracia. Es solo tu gracia, Señor. Es solo tu gracia, Señor. Por tu gracia no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor.